¿Cómo hacer un podcast? Capítulo 3. Esa es mi voz. No sé si recuerdan a Isma, la de Las locuras del emperador, pero aquí vamos a hablar de algo importante. Entonces, este es el menú del día, muy rico todo. Tenemos un plato inicial, una entrada que es soltar el micrófono, una segunda entrada que es esa es mi voz. El plato principal es todo es mejor editado. Luego tenemos un postre que es pongámosle perejil y al final en la sobremesa em, un, un, un lindo tinto, un rico tinto para bajar el almuerzo, que es, ¿qué hago con esto? Entonces, suelta ese micrófono, te estoy viendo. Lo primero, ¿no ven ¿ya ven la diapositiva? Ah, listo, ya, ok. Igual, lo primero era más un chiste y tal. No sé, no entiendo por qué no. Yo sí la veo, entonces, pues, ok. Lo primero es que con Diego debieron trabajar lo que es el guión y lo que es la preparación del podcast. Entonces, lo más importante es saber y definir cuáles son las voces de, de estas personas que van a participar en su podcast. Em, ¿Por qué es importante saber? Porque hay que saber cómo van a ser la distribución del espacio sonoro del podcast. Es muy distinto grabar un monólogo a grabar una mesa redonda, a grabar una historia de ficción. Todo, si quieren, tiene que estar muy, muy bien pensado. Y voy a dejar ese asterisco de si quieren para el final. Tranquilo, Daniel, esta es la primera diapositiva real. Eh, ¿Qué pasa con estas voces? Las voces, cada una es única. Cada una de las voces que va a participar en su podcast va a tener un color, un tono, una forma diferente. Y es importante que las reconozcan y es importante que em, sepan cómo se van a escuchar. Entonces, primero hay que definir esto para saber cuál es el producto que le vamos a dar a la gente. Esto es todo antes de grabar. Por eso este primer pedazo se llama soltar ese micrófono. La segunda parte, como ya lo vieron con Diego, es tener el guión o la escaleta o la preparación que quieran listo. Una cosa es tener el guión en la cabeza, una cosa es tener el guión eh, en el imaginario, tener la idea de lo que va a pasar y otra muy diferente es tenerla preparada de verdad, es tenerla lista para poder hablarlo y poder hacer el podcast con el otro, saber de qué van a hablar. En el caso sobre todo de los podcasts narrativos, es importante ensayar antes, es importante tener claro qué es lo que se va a expresar, qué es lo que se va a transmitir con ese guión, qué es lo que se está buscando y que no les queden los guiones como esta película de Tommy Wiseau, como de Room, que a veces no tienen el más mínimo sentido las reacciones que están teniendo los actores. Entonces, para evitar esto, tenemos que saber qué es lo que va a pasar en los guiones narrativos. En los guiones de monólogo, pues hay que saber qué se va a decir de antemano, hay que saber cómo es que uno se va a expresar, porque hablar solo es, aunque parezca fácil, es muy difícil. Hay que tener una línea, hay que tener un mapa de lo que se va a decir, hay que tener un punto de origen y un punto de destino muy claro y cómo se va a llegar a él. Es importante que si van a hacer monólogos, si van a hacer podcast de una sola persona, sepan y tengan el orden de cómo van a hacer las cosas. Aquí yo no recomiendo un guión porque se va a notar que están leyendo, pero sí recomiendo tener una escaleta, tener un mapa, tener algo que les diga por dónde va a comenzar y por dónde va a seguir el discurso, porque si no, es muy fácil que cuando uno esté hablando solo se vaya perdiendo en sus propias palabras, se vayan a lados que no quiere, a decir cosas que no importan, a recordar vainas que no le van a agregar a la conversación, pues al discurso, y al final a no llegar al punto que se quiere. Para los
podcast de mesa redonda en el que es importante la improvisación, como el caso nuestro, lo que recomendamos es claramente no tener un guión, porque pues no pueden improvisar con un guión, va en contra del sentido de ser improvisador, pero sí tener una escaleta lo más mínimo posible, pero tener algo. Nosotros al menos tenemos un mapa pequeño de los temas que vamos a tratar cuando lo tenemos. Porque incluso cuando no, simplemente decimos que vamos a decir lo que se nos venga en gana, pero lo tenemos pensado. Tenemos pensado saber que no vamos a llegar a ningún lado y que no nos importa. Es importante hacer las cosas con una intención, porque si no, todo el tiempo sería un desorden. Entonces nosotros en el podcast de mesa redonda de panel tenemos unos temas que hablamos antes, que definimos antes de por qué queremos hacer ese capítulo, de qué es lo que nos importa decir de ese capítulo y cómo es que lo vamos a decir. Vamos a hablar, por ejemplo, de una película, vamos a hablar de la parte visual, vamos a hablar de las curiosidades, vamos a hablar del tema, vamos a hacer simulaciones de cómo hubiéramos hecho nosotros en lugar de los actores, vamos a hablar de los actores, qué vamos a hacer, qué vamos a decir y cómo vamos a ordenar las cosas para que se sienta y el escucha sienta que hay un orden, que no está escuchando una conversación de tres locos en la calle, porque pues para eso se van a la Caracas, que es una calle aquí en Bogotá, donde es muy famosa porque tiene muchos loquitos hablando solos y hablando incoherencias. Entonces, para evitar esas incoherencias, pues lo que vamos a hacer es tener un mapa, salvo que, esto es muy importante, no queramos llegar a ningún punto, que también es perfectamente válido. 3. Antes de tener, antes de comenzar a grabar nuestro podcast, antes de comenzar a sentarnos frente al micrófono con nuestros invitados o con nuestros compañeros o con nuestros actores o con quien sea, tenemos que saber qué va a pasar sonoramente. Tenemos que tener un mapa y un plan para poder construir el podcast de la mejor forma. Piensen en un director de cine. Esto claramente no tiene ni los presupuestos ni el trabajo de una película, pero sí tienen cosas muy parecidas. Un director de cine no se sienta en su silla que dice director frente a una cámara y dice acción el primer día del trabajo de la película. No lo hace porque pues no tiene sentido, no sabría hacia dónde va, salvo que sea un documentalista que está en campo viendo cómo está haciendo esto y ni eso, porque igual va a querer contar una historia de fondo. Si el documental quiere que sea alegre, va a intentar tomar eh, imágenes alegres. Si él quiere que el documental sea triste y que conmueva, va a intentar tomar imágenes que hagan que el espectador sienta eso. Va a tener un plan y para ese plan va a tener un apoyo. El cine, como el podcast y sobre todo el podcast que es solo sonoro, va a necesitar estos efectos de sonido cuando sean podcast narrativos, estas músicas, esta cortinilla que haga que la experiencia de escuchar el podcast sea más amena, que sea un arrullo, que sea algo que los lleva, que lleva al espectador por un programa que está pensado. Eso es importante, que si improvisan más o menos sienta el espectador que están haciendo algo. Entonces, cuando están improvisando, pues va a ser muy difícil pensar las cortinillas y las músicas, pero por ejemplo, nosotros sí sabemos que vamos a usar como cortinillas pedazos del tráiler de las películas, las series o los videojuegos. Sí sabemos que nosotros vamos a, a buscar chistes sonoros cuando los hay, como hacer beeps cuando Diego dice muchas groserías para aumentar el efecto dramático de la grosería. Es muy chistoso porque en este caso en particular, una cosa es decir una grosería y otra cosa es censurarla. Cuando hay una censura parece más grave de lo que realmente es. Eso es intencional. Cuando ponemos música triste por detrás, cuando alguno está contando una historia, eso es em, intencional. Me hacen una gran pregunta que voy a responder, aunque no debería responder, porque sí, hagamos las preguntas al final. Si quieren, hagamos las preguntas al final
de cada ítem sobre el ítem. Y al final hacemos una ronda más grande de preguntas. Entonces, continúo. Y esto es supremamente importante para cualquier podcast. El más improvisado, desde el más improvisado al más planeado. ¿Quién está manejando? Jesús no puede manejar. No pueden decirle, Jesús, take the wheel, porque ese señor no sabe hacer podcast, ni manejar carros. Es importante saber quién está llevando el podcast. Es importante saber quién está dirigiendo el podcast. Es importante saber quién es el director de esta película. En un guión narrativo es evidente porque necesitamos que este director nos diga cómo expresarnos, cómo ponerle el sentimiento a la voz, eh, cómo ponerle el sentimiento a la voz, cómo expresar las cosas, cómo nos vamos a comunicar, cuál es la escena, qué queremos decir. Si ustedes son el director, es un trabajo muy complicado en los podcasts narrativos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque ustedes tienen que saber, igual que en el punto 3, eh, cómo saber de antemano, igual que en el punto 3, qué es lo que quieren hacer. No pueden estar improvisando en el momento. O sea, podrían, pueden improvisar, no es como que se tengan que cuadricular a lo que están haciendo y no puedan cambiar de opinión, pero si cambian de opinión tienen que encontrarle la razón. ¿Por qué están haciendo ese cambio? ¿Por qué están tomando esas decisiones? Y la razón puede ser tan simple como una corazonada, no les estoy diciendo como no, tienen que llenar una forma y bla, bla, bla. No, puede ser una corazonada, pero sí tiene que ser algo que están pensando, como, yo creo que en este momento esta persona, en vez de decir su guión, debería no decir nada y hacer un suspiro, porque creo que es lo correcto para la escena. Y lo que voy a hacer es complementarlo con un silencio prolongado que ponga al espectador ta, 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 ta. Pueden irlo planeando todo. Para el caso de un monólogo, igual, ustedes son su propio director, tienen que saber en qué momento decir las cosas y cómo decirlas. Para una entrevista es claramente muy importante porque si no se vuelve una charla que a nadie le importa, es saber cómo dirigir las preguntas, qué preguntas quieren hacer, qué preguntas van a evitar. Y para un podcast de improvisación es importantísimo dirigir porque si no, no llegan a ningún lado. Es importante que haya una persona que está conduciendo para que las cosas vayan por un camino planeado. Esta carretera es ancha, es muy grande porque pues nos va a dejar o queremos que nos deje jugar con otros temas, meter chistes de otro lado, pero siempre hay que traerlo de vuelta. Es muy fácil que tome salidas alternas y necesitamos que siempre esté en carril hacia donde queremos ir. Asterisco muy grande, salvo que no quieran, porque esto es súper importante y es, tienen que saber que pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, con el formato, em, listo. Con el formato es importante saber que el podcast como YouTube es un campo súper, ¿cómo se dice? Donde pueden crecer muchas cosas, súper fértil. Estos son los tips para preparar el podcast. Estos son los tips para decir, este es el plan que tenemos que tener cuando lo vayamos a crear, pero pueden saltarse las reglas. Lo importante es que sepan por qué se están saltando las reglas, lo importante es saberse qué reglas se van a saltar, lo importante es saberse es, estos son los trucos que funcionan y saltárselos tiene que tener una intención clara, un plan, como hacer un podcast donde los silencios sean muy importantes y muy grandes, pues va a ser más difícil de hacer, pero y se va a saltar las reglas de no, que hay que tener al escucha pendiente de la conversación atado. Con un silencio muy grande, pues se va a perder eso, pero si lo hacen de forma planeada y ordenada, pues lo van a lograr. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de esto? Creo que eh,
El video de la sesión anterior no se subió, ¿verdad? Dice David Núñez. No tengo ni idea. Sorry. Esto creo que no es para mí. Nosotros paneamos levemente, cierto. A ti les cuento por qué. ¿Recomiendo alguna página de música sin derechos de autor? Hay muchas librerías. Yo uso mucho la de YouTube. Si buscan YouTube Audio Library, van a encontrar una muy buena sección de música y de efectos. Y lo bueno es que pueden subir su podcast a YouTube sin que YouTube los joda, porque ellos mismos saben que esa música es libre o hecho para esa. Preguntas de una al final, después de cada esto, como ya le había respondido. Y Alexander Chávez dice cómo encontrar los guiños de edición, cómo desordenar los capítulos como Dark, poner truenos en Shazam, invertir el capítulo como Sabrina o no decir groserías como en The Good Place. Como les dije, eso es un plan. Y digamos, el capítulo invertido como el de Sabrina es un desastre. Me dicen que lo del video ya lo lo del video ya lo respondieron por interno. El último está en edición, como están todos los anteriores. Entonces, el capítulo de Sabrina es un capítulo que está al revés, con un cambio de velocidad al 66.6%. Obviamente eso no lo escucha nadie. Eso es inescuchable. Es una cosa, es una voz que está al revés. Es como poner la música de Shakira en un LP al revés. Eso no va a decir palabras satánicas, va a decir cosas al revés y eso no es escuchable. ¿Por qué lo hicimos? Porque tuvimos un plan. Queríamos crear esta idea de que algo extraño estaba pasando. Entonces subimos ese podcast con una intención, saltándonos las reglas de que tiene que ser escuchable. ¿Qué pasó? Lo hicimos con la intención de que nuestros escuchas hicieran la tarea de ponerlo al derecho, de lograr crear esa comunicación de saber y de saber que la gente iba a hacer su trabajo para poder escuchar el podcast. ¿Podía salirnos muy mal? Sí, pero pues creo que salió bien. Lo de Shazam lo hicimos a propósito porque nos pareció divertido y que iba a ser un gran efecto para darle potencia a todo el capítulo del que estábamos hablando. Igual con el de The Good Place. En The Good Place no se pueden decir groserías. Entonces hicimos un esfuerzo sobrehumano para no decirlas. Incluso la grabación original pues las tiene y nos tocaba repetir cosas que decíamos para modificar las groserías. Entonces por eso es que lo hicimos. Y se encuentran sabiendo qué quieres, sabiendo cómo es tu público objetivo y sabiendo qué es lo que vas a comunicar. La música de la librería de YouTube se puede usar sin problema en otras plataformas como Spotify. Sí, es música libre de derechos y no hemos tenido ningún problema. Para eso funciona la música libre de derechos o de derechos comerciales. Ya habría que ir a buscar en las otras páginas cómo son las reglas, porque hay muchos archivos que son de uso personal que ustedes pueden utilizar para su podcast, pero si por una razón extraña van a vender o hacer dinero con el podcast o generar algún tipo de ingreso, puede haber un cambio extraño en las normas de uso y pueden demandarlos si se vuelven terriblemente famosos o si alguien los encuentra. Pero en principio no habría problema, digo. ¿Hay alguna forma de poner canciones sin infringir derechos de autor? Recuerdo el episodio de Scott Pilgrim, no usaron Black Sheep completa, da el caso de querer hacer... A ver, la respuesta rápida es no. La respuesta más compleja es quizás. ¿Hay una forma de poner canciones sin infringir el derecho de autor? Sí, pagando los derechos de autor. Uno llama, contacta a los dueños de la canción y les dice, déjeme usarla. Ellos le dicen, eso vale $3,000. Usted les dice, tenga sus $3,000, ya puede usarla. Para hacer un podcast de música, entra en un terreno extraño porque igual YouTube la puede censurar por los reclamos, pero se pueden cobijar en un principio de educación y periodismo porque necesitan las piezas para poder explicarlas. Y eso ya
tocaría ante un juez si los demandan o o ante YouTube o ante los monitores de estas plataformas decirlo si sí o si no. No hay una forma fácil salvo pagar. Spotify jode por derechos, sí, aún no está jodiendo mucho en podcast. El derecho de transformación, tendrías que transformar la pieza, sí, para usarlo de los derechos de autor. Hablemos de la música más adelante. Eh, es que, bueno, hablemos de la música más adelante de los derechos porque es una cosa mucho más compleja. Por ahora sigamos con esto. Eh, ¿Ven la diapositiva? Ya les sigo contestando lo de la música y los de los derechos porque es súper grande. Listo. Esta, esta eh, sección se llama Esa es mi voz. Es lo más común del mundo poner a grabar un podcast y estar súper feliz. Uno hace su podcast, graba con sus amigos, con sus enemigos, con sus invitados, solo. Y llega a la casa y baja el archivo, abre el programa de edición y le da play y es horrible. Es horrible enfrentarse a la propia voz. Sobre todo es horrible enfrentarse a la risa de uno mismo. Es muy extraño porque uno siempre está escuchando a los otros cómo suenan ellos, pero nunca se escucha a uno mismo. Siempre está distorsionada porque somos los que la están emitiendo. Eso por un lado, si no tienen la voz súper entrenada o no son locutores o no tienen una preparación con su voz y una familiaridad, se van a sentir extraños. Y aquí empieza uno de los consejos más tontos y simples, pero siento yo que muy poderosos, y es que esto no es radio. Nosotros estamos acostumbrados a las voces de la radio, estamos acostumbrados a las voces graves y poderosas que pues llenaron las parrillas de la radio tradicional. Imagínense que es como los presentadores de noticias o los presentadores de programas concursos o los presentadores de televisión. Es gente con un perfil, es gente que sale en las portadas de la TV y novelas, de la revista Caras, de la revista eh, de moda. Es gente que socialmente es bella. ¿M? Ahora piensen en YouTube. Claro, muchos de estos youtubers cumplen con esos estándares de belleza, pero también muchos no. Hay muchos que crean un contenido tan bueno que no importa cómo se vean. No tendrían campo en la televisión por cómo se ven, lo tienen en YouTube porque en YouTube no importa. Depende del contenido que estés haciendo. No importa. Y no importa porque es un contenido hecho más para nichos. Igual en el podcast. No tienen que tener la mejor voz del mundo. Para el mejor ejemplo es que mi voz es horrible. No me estoy rompiendo la primera regla. Mi voz es fuera de la radio. Es una voz muy nasal y no tendría cabida. O sea, la FM no me va a contratar nunca. Pero no me importa, porque lo que importa es el contenido que estamos haciendo. Esto no es radio de nuevo. Importa lo que están haciendo, importa el mensaje, importa lo que quieran contar, importa la forma en la que lo están contando. Entonces, pueden quitarse de la cabeza esa idea de es que mi voz no sirve, mi voz es muy chillona, mi voz es muy grave, mi voz, lo que sea. No importa, siéntanse cómodos con su voz. Uno de los primeros ejercicios es grábense y escúchense. Yo ya, después de 3 años, ya estoy acostumbrado a mi voz, pero
no estoy acostumbrado a mi risa y por eso es que yo me río menos en los podcasts, en los capítulos, no porque no me ría, sino porque hay risas que no me gustan y las quito. Y ese es el poder que tenemos los editores. 2. Y eh, todos estos consejos son para grabar el podcast. Este es tan tonto también, pero tan importante que ya nos pasó. Que ya nos pasó. No probamos grabar. Nos sentamos una vez con Diego y Boris, Gatica en cuarentena. Diego puso sus equipos, yo puse los míos, empezamos a grabar. Creo que sí son paso, no me acuerdo que estábamos grabando. Acabamos muy felices después de como media hora, una hora de trabajo. Y Diego nos dice, ay, no puse a grabar. No puso a grabar. Llevamos 3 años haciendo un podcast, sabe cómo funciona todo y se le olvidó. Es importante hacer un plan, hacer un protocolo. Decir, nosotros obviamente no estábamos acostumbrados al protocolo en cuarentena y por eso nos pasó. Entonces, decir, estoy grabando, poner a grabar, darse cuenta que el micrófono está encendido. Ver cómo está funcionando los equipos. Tenemos memoria suficiente en el computador o en la grabadora. Tenemos todo listo, están funcionando los efectos que vamos a poner en vivo, los micrófonos de nuestros invitados están funcionando, todo está sirviendo, porque, porque puede pasar, y es muy fácil que pase, que nos metamos en la charla, nos metamos en el capítulo, nos metamos en lo que estamos haciendo y se nos olvide. Y luego recuperar un capítulo, sobre todo si es de improvisación o sobre todo si es entrevista, va a ser muy difícil. Si es un podcast narrativo, pues obviamente va a ser más fácil porque pues le dice uno a los actores que vuelvan a actuar. Ese es su trabajo. Pueden hacerlo una y mil veces, por eso se hacen 1000 tomas. Si es un entrevistado, van a quedar muy mal y eso va a ser harto. Si es un entrevistado que tengan confianza, igual el man puede estar, o el man o la persona puede estar ocupado y no tener más tiempo para ustedes y habrán perdido la oportunidad de tener un entrevistado. A veces se abren, si no creen, a veces se abren puertas enormes para entrevistar gente que uno no se imagina, pero es gente que le va a dedicar a uno una hora, hora y media de su vida y ya. Y si ustedes no se les olvida grabar o ponen mal a grabar, van a perder una oportunidad gigante. Y si es de improvisación, van a perder todo el trabajo. Porque las cosas que va a decir el otro ya no van a tener el mismo efecto en ustedes cuando las repita. Las cosas que dicen ustedes no van a tener el mismo efecto en los otros cuando las repitan y habrán perdido todo el humor, toda la improvisación, toda la dinámica y la energía que tendrían. Entonces, es muy fácil saber, es muy fácil preparar todo, se hace como 15 minutos, 10 minutos antes de decir, esto está grabando, esto está sonando, esto está con espacio suficiente, todos tienen sus equipos, bien. Otro consejo, si pueden, es que cada niño tenga su boleta. Obviamente este es el mejor de los casos, que cada persona tenga su micrófono. Eso permite que nos interrumpamos, eso permite que hablemos más fluidamente porque no hay que pasarlo o permite que no se pierdan cosas en una conversación. Si estamos hablando nosotros y el otro quiere decir algo y metido en la conversación empieza a hablarlo, no va a quedar grabado y cuando ustedes le pasen el micrófono va a estar en mitad de la frase y van a perder tiempo que cuando estén escuchando el podcast va a ser terrible y muy difícil de arreglar. Y cuando los escuchas, estén escuchando el podcast, se van a dar cuenta y se van a ir porque van a tener las frases a medias. Para los podcasts narrativos, pues es más fácil grabar a los actores si están en la misma escena juntos para que puedan reaccionar y cada uno pueda hablarle a su micrófono o tener un micrófono muy bien puesto para los dos. Para las entrevistas es importantísimo, para los podcasts de panel es terriblemente importante porque está todo el mundo hablando al tiempo, la mayoría.
tienen que saber cómo comunicarse, saber cómo eh, planear lo que va a ser el audio. Porque aquí hablamos de las tácticas SWOT, que es cómo nos comunicamos. En Estúpido Nerd, al menos, tenemos como 3 o 4 señas para no interrumpirnos las frases, que pueden ser, quiero pedir la palabra, o lo voy a interrumpir ahí, o lo voy a decir una cosa completamente nueva, o vamos a cambiar el tema, o vamos ya a cerrar, porque eh, es importante que no se pierdan el hilo de la conversación. Si yo quiero responder y le hago la señal a Boris o a Diego, ellos van a parar lo que van a decir, es instintivo para darme la palabra y sus frases van a quedar a medias. Cuando yo vaya a editar eso me va a tocar quitar mucho más o quitar partes importantes o quitar partes valiosas porque no supimos comunicarnos. Esto funciona también cuando tengamos un micrófono o pocos micrófonos para decirle a la gente, es mi turno, voy a tener el espacio para volver para poder tener la voz en el micrófono y que quede bien, bien grabado. Ahora, para editar es mucho mejor tener un micrófono cada uno. Y ya les cuento por qué. Uh, preguntas. Ahora, ¿por qué es mejor tener un micrófono para cada persona cuando estén grabando el podcast? Porque en edición van a poder jugar más. Imaginen que tienen un archivo de Photoshop. No sé si todos están familiarizados con Photoshop, pero Photoshop nos permite trabajar por capas. ¿Mm? Entonces podemos dibujar en la capa de arriba el personaje, dibujar en la capa de acá, en la siguiente capa un fondo, en la siguiente capa un fondo lejano, en la siguiente capa el cielo o lo que sea. Cuando vayamos a editar esas fotos, esas imágenes, podemos editar solo el personaje sin dañar nada, editar solo la casa o el fondo sin dañar nada y así, en capas. Cuando tenemos una imagen en JPG, en PNG o hecha en Paint, no podemos hacer eso sin dañar el resto de la imagen o sin tener un trabajo mucho más grande. Para la edición en audio es similar. Si uno está teniendo una frase, uno está hablando y diciendo algo y el otro empieza antes de que uno termine y empieza un juego que es muy común, que es yo voy a terminar lo que estás diciendo, lo que estoy diciendo y usted está empezando a hablar en mi voz. Cuando yo vaya a grabar, cuando yo vaya a editar eso, puedo simplemente coger las pistas y separarlas y este termina de hablar y este comienza a hablar. Si grabo un solo archivo, va a haber un ruido, siempre. No van a poder separar las dos canales de voz y si lo aprenden a hacer, espero que me enseñen porque es muy difícil. Entonces va a sonar como una interrupción. A veces esas interrupciones se dejan, a veces no. Entonces por eso es importante que tengan la mayor cantidad de micrófonos posibles. Nosotros en las crónicas de Tuluá no tenemos micrófonos para cada persona y por eso Diego y yo, que compartimos micrófono, a veces nos pisamos las voces y a veces decimos cosas que son muy chéveres, pero como el otro estaba hablando, toca cortarlas ambas porque no se entiende nada. Listo, preguntas. Sin utilizar música podría volverse tedioso o depende del podcaster captar la atención. Depende del podcaster captar la atención. Hay muchos podcasts que no utilizan música, pero la música siempre ayuda. Hay música gratis, hay música libre de derechos, entonces es muy fácil encontrarla para poder tener unos momentos de calma. Imagínense que en una película todo el tiempo estuvieran pasando cosas. Uno se va a sentir abrumado. Hay momentos de silencio, hay momentos de pausas, hay momentos para poner la música y eso va a eh, pues hacer que el podcast sea más disfrutable. Eh, Chin, ¿es necesario crear los paisajes sonoros para un podcast? Depende del podcast. Si es un podcast narrativo, claro que es fundamental crear un paisaje sonoro. ¿Qué es un paisaje sonoro? Es todo el ambiente que se va a crear para que el espectador, el escucha, se sienta dentro de esto. Es para transmitir la sensación del lugar.
Eso se puede hacer en audio y es muy chévere, funciona más cuando uno tiene audífonos, pero eh, es muy necesario. Nosotros creamos un tipo de paisaje sonoro que ya les voy a contar cuál es, pero es más importante para cuando están haciendo podcast documental, podcast narrativo, cuando están hablando, cuando tienen una mesa redonda, un entrevistado, es más importante, según creo yo y siento yo, poder darle ritmo al podcast y al sonido, más allá de ponerle muchos fondos y música por detrás y pajaritos cantando. Es importante que cuando estén editando sientan qué está pasando en el podcast y en qué momentos poner el sonido o quitarlo. Eh, sí, hay un artista que en Estados Unidos crea marcos, esos problemas legales y pues abogado no soy y por ahora se podrían meter en un lío y tocaría investigar muchísimo más. Si ustedes hacen el cover podría funcionar. Eh, y, y depende, o sea, es que es muy difícil porque igual demandas de esas hay hasta entre los artistas más grandes del mundo. Entonces, es meterse en un juego. Dice Jefferson Vega, en el caso de ustedes que inician el podcast con la frase de los Simpson, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún problema legal? Sí, con Disney siempre hay una posibilidad de que haya un problema legal. O sea, Disney puede llegar a decirnos quiten eso y nos tocaría o pagarle una multa y quitarlo o pues negociar con ellos, lo que sea. Siempre hay una opción. Siempre puede haber un problema porque en el mundo de los abogados siempre hay una forma de demandar al otro y ganar. Eh, como no estamos dañando la obra, sentimos que estamos como cubiertos y no estamos y no se va a sacar el sonido de ahí, nada que pueda afectar el material original, está aceptado, entre comillas, pero pues de demandarnos nos pueden demandar y ya estamos trabajando en ello, pero pues va a ser más difícil. Parodiar, sí, nosotros podríamos decir nerd con nuestras voces y sería mucho más fácil, porque simplemente estamos tomando algo de la cultura popular para ponerlo en un podcast con nuestras propias voces y rehaciendo el archivo. Ahí sí estaríamos modificándolo. ¿Se vale usar covers? Se vale. Lo hace, te lo resumo. Él ahora utiliza muchos covers para que no lo jodan con derechos de autor. Dice Nichols O'Neill, ¿qué opino de tratar de neutralizar el acento o minimizar las frases locales? Opino que Discovery lo intentó en los 80s, 90s y principios de los 2000s y quedaban cosas como a estas. Entonces yo le dije a el señor, por favor ayúdeme a... Somos quienes somos y es importante entender eso. Al Rubius no se le han bajado los escuchas y la gente que lo ve por tener un acento español. Los podcasts mexicanos y los doblajes mexicanos no han perdido escuchas de otros países por su acento mexicano. Salvo que ustedes tengan un lenguaje muy específico al que la gente no puede acceder, va a ser muy fácil de abstraer las palabras que quieren decir. Eh, por ejemplo, a mí nadie me explicó qué era chido en México. Nadie me dijo, ay, chido significa esto. Yo consumiendo cosas en mexicañol, me enteré que era chido, supe que era chido y pude abstraerlo. Entonces, hablen como quieran, como son, porque van a sonar más natural. Y sonar más natural es bueno. Sonar raro, sonar robótico, sonar como un doblaje de Discovery no es tan chévere, tanto que ahora hay toda una parodia al respecto. Lo de las frases locales, eh, a mí me gustan, a mí me gustan. Siento que he aprendido frases de otros países, pero pues ya es un poco decisión de cada uno. Y también ver cuál es su público objetivo. Eso puede que sí, puede que no. Por ejemplo, si están haciendo un podcast sobre Venezuela, pues cortarle las frases de los venezolanos sería una tontería, ¿no? Eh, entonces, ahí.
Dice Mauricio Caballero, ustedes graban en estudio, pero la mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Recomiendo usar apps de reducción de ruido como Crisp. Recomiendo utilizar un espacio que tenga la menor cantidad de eco. Recomiendo utilizar un momento silencioso del día y recomiendo utilizar espacios donde el ruido pueda disminuirse, o sea, evitar espacios muy vacíos como este. Em, Hay muchas apps de reducción de ruido, pero a veces pueden dañar la voz y yo diría que cójanlo con pinzas, pero se puede grabar un podcast de calidad desde la casa encontrando espacios apropiados, no toca grabar desde un estudio. Eso es lo que estamos haciendo en esta cuarentena, cada uno graba desde su casa y grabamos a una hora en la que el ruido es el menor posible y hacemos un pequeño proceso de reducción de ruido en Audition, pero ya. Pregunta, ¿qué equipo es necesario para poder grabar en diferentes canales con Audition? Ah, un equipo como este, un micrófono eh, para cada persona. Nosotros tenemos unas grabadoras que, no sé si ven ahí, tienen varias entradas para estos micrófonos y también se puede con el celular. Si están grabando desde la lejanía, pues cada uno tiene su celular y ahí tienen cada uno una pista diferente. Con los manos libres, con las cosas que pueden hacer que el sonido del otro no se meta en el de ustedes, pueden jugar mucho más. Los equipos no lo van a definir todo, o sea, uno puede crear un podcast que suene asqueroso con los equipos de la NASA y puede crear un podcast hermoso con sonido de la calle, como hizo 070 con las búsquedas del paisaje sonoro de las marchas. Eso no se hizo con equipos profesionales. Entonces, es saber cómo van a capturar el sonido y tener un orden muy importante. Y saberlo editar y saber jugar con el audio. Saberlo editar no es como ponerle el volumen y todo, sino sentir cómo está funcionando o no. Eso es magia negra. Ya iremos allá. Un micrófono Blue Yeti omnidireccional para la mesa redonda está bien. Si es lo único que tienen, sí, pero de nuevo, tienen que empezar a hablar en tácticas SWAT, como señas para decir quién va, para que las voces se pisen lo menos posible, porque si no, editarlas va a ser muy difícil. Pero sí, uno pone un micrófono en la mitad, es omnidireccional, va hacia todos lados, todo el mundo habla y si se coordinan bien, no habrían problemas. Entonces, estaría bien. ¿Qué recomendación tengo para comprar un micrófono? Que compren un micrófono que puedan pagar. No se endeuden demasiado en un micrófono muy caro. Compren el micrófono que puedan pagar. Hay micrófonos muy buenos de 100.000 pesos. Hay micrófonos muy buenos de 50.000 pesos. Claramente los micrófonos de 2 millones de pesos serán los mejores micrófonos, pero como les dije, es mejor que puedan grabar con las cosas que tienen a la mano y que no se desanimen por no tener los equipos profesionales. De nuevo, ejemplo YouTube, uno puede hacer un canal de YouTube con la cámara del celular, no necesita las cámaras de la televisión para hacer un canal exitoso, si sabe cómo jugar con sus herramientas. Eh, ¿Es posible conectar micrófonos convencionales y micrófonos USB? Depende de la grabadora, depende del equipo. Tocaría conectar unos al computador, unos a las grabadoras, pero sí, y el software. En Estúpido Nerd, Diego está un poco a la izquierda y Boris a la derecha. Sí, un poco en Estúpido Nerd y en la vida real también, no me entras. Espaneamos, ya les digo por qué. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Y dónde puedo conseguir un buen tutorial de edición en audio? Yo utilizo Audacity, pero solo hago cosas básicas, dice David Núñez. YouTube. Si sabes inglés, mucho mejor, pero en YouTube hay muchos tutoriales de todo. Yo no uso Audacity, entonces no puedo hacer un tutorial, pero en YouTube está. Y editar audio es mucho más fácil que editar video. Ya veremos. ¿Cuánto tiempo me demoro editando un capítulo? Con la práctica hace el maestro. Antes me demoraba una semana, ahora me demoro un par de días, porque me gusta revisar, revisar y aún así se me pasan cosas. Me gusta jugar con el audio, me gusta saber cómo voy a meter chistes o no, qué chistes voy a dejar, qué chistes voy a dejar para Patreon, qué chistes voy a quitar, cómo censurar a Diego.
Ya es un trabajo más de, menos de eh, mecánico y más de revisar el audio. Como sobre todo lo de los volúmenes es lo que más trabajo me da, porque a veces nuestras voces pues no están al mismo volumen. ¿Qué alternativas existen a un estudio de grabación para que el sonido se escuche profesional? Ah, como ya dije, buscar el mejor espacio de su casa. En esta cuarentena mucha gente está grabando dentro de sus armarios. Los armarios tienen ropa, los armarios tienen cosas, los armarios tienen un espacio donde hay poco eco y buscan momentos del día para grabar que no haya tanto ruido, que la familia no esté por ahí, que el gato no esté maullando. Entonces, eh, si no tienen un estudio profesional, pueden incluso hacer uno. Ahí venden almohadillas. Creo que por cuarentena no deben estar muy baratas ni conseguirse muy fácil, pero hay unas almohadillas para adecuar un espacio con, con poco dinero y va a quedar bastante profesional y decente. ¿Cómo grabamos estando separados? Cada uno tiene su grabadora y esta grabadora crea el mismo archivo. Boris graba, no sé con qué no sé con qué software, pero él graba con otro tipo de equipo que tenemos, que es una interfase que le deja conectar este micrófono al computador y grabar desde el computador. Y luego ellos me pasan los archivos, hacemos una palmada de sincronización para que yo sepa dónde está cada pista, en qué momento, porque no ponemos a grabar todos al mismo tiempo. Pongo a grabar, que es como lo mismo que hacen las claquetas de cine, y cuando terminamos de grabar, cada uno sube su archivo, yo los bajo y los monto. ¿Qué software de grabación utilizan? En la normalidad, Audition, ahora el programa pues, que viene de las grabadoras, y Boris no sé. ¿Qué configuración? Dicen, nosotros utilizamos Audition y Audacity para editar. ¿Qué configuración recomiendas para nivelar el volumen de las voces? Hay una herramienta muy fácil que es seleccionar todo, dar clic derecho en Audition y dar Match Clip Loudness, Match Clip Gain, no me acuerdo bien, es Match Clip algo, creo que es la única que está así. Le dan -20 y esa arregla la mayor parte del sonido. Lo segundo para escuchar, lo segundo es escuchar y ver la barrita de sonido. Audition no es gratuito, es un programa de Adobe que es bastante caro. Yo lo tengo porque mi empresa lo usa, entonces me dejan trabajar en él. Listo, siguiente parte. Todo es mejor editado. Aquí vamos, aquí van muchas de las preguntas, pero ya les cuento por qué. Uno, la edición empieza en la grabación. Y lo importante es no gritarse. Como en la vida real, es importante ser paciente con el otro y hablarse en un tono moderado. Sobre todo porque en la vida real ustedes pueden gritar lo que quieran, gritarle al cielo y se va a escuchar medianamente bien. Pero eh, en audio hay un límite. Si ustedes superan ese límite en sonido, se va a estallar el audio y no van a poder arreglarlo de forma fácil. Y nunca van a poder arreglarlo al 100% porque va a tener pérdida de información. Entonces, gritarle al micrófono va a ser lo peor que les puede pasar. Grabar con el volumen bajito es muchísimo mejor que gritar, que poner el volumen a todo para que se escuche bien la voz o se vea en la grafiquita, porque siempre pueden subir el volumen, pero es más difícil bajar, bajar del el audio reventado. Entonces es importante cuadrar las voces que ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo hablan y podemos definir cuál va a ser el volumen de sus micrófonos, al menos en la mayoría de setups. Igual que si están grabando en el celular o en otros dispositivos, que hagan pruebas. ¿Se acuerdan cuando les dije que probemos da? Hagan pruebas de cómo está funcionando el audio. No solo si están grabando o no, sino si están gritando o no.
Por ejemplo, y me gusta poner muchos ejemplos porque creo que queda más claro, Diego proyecta mucho la voz. Supongo que es porque es profesor o no sé, pero Diego proyecta demasiado la voz. Entonces su voz siempre es más poderosa que la de Boris y la mía. Entonces su pista de grabación siempre es la más bajita. Boris y yo usamos casi el mismo nivel. Yo tengo que subirle un poquito más porque soy el que más pasito habla. Entonces, eso no lo descubrimos dándonos en la cabeza y escuchando audios feos, pero eso lo descubrimos y ahora lo hacemos antes de grabar en condiciones normales, de nuevo. Antes de grabar, probamos que todo esté grabando, probamos que todo esté funcionando y probamos que la voz de Diego nos esté reventando y que la nuestra esté en un volumen parecido, porque es diferente la voz en la que están hablando y la voz que está recibiendo el micrófono. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Dos, y esta es una pregunta que me sorprende que no haya salido. Pero, y Darth Vader. Las muletillas y las respiraciones no son cool. Cuando nosotros hablamos, no nos damos cuenta de la cantidad de muletillas que tenemos. Y cuando nosotros estamos hablando y dando un discurso en la cotidianidad, tendemos a repetir palabras para que nuestro cerebro pueda encontrar la siguiente. Entonces decimos cosas como, em, am, pero, el cosito de la vaina el perro que estaba en el tapete. ¿Mm? Y estas cosas, me van a decir si se escucha. Eso es súper molesto, la mayoría de veces. Eso es súper molesto porque uno está hablando y puede respirar muy difícil. Exacto, como Lorena. Eso se puede escuchar muy mal. Esto que es un accidente feliz porque de verdad me dio tos. También puede pasar. Ustedes pueden estar con un entrevistado digo, y eh, tosen, estornudan, tienen mocos, pasa algo, algo se mueve. Tienen que saber que eso es muy fácil de quitar, sobre todo si, de nuevo, cada uno tiene su micrófono. O si se están respetando el orden para hablar si tienen pocos micrófonos. Y de nuevo, aquí hay un asterisco. Lo que hacemos nosotros es quitar la mayoría de pero, o de estas repeticiones para dejar una sola. Pero, a veces no es posible. A veces Diego, sobre todo, repite muchas veces la misma palabra. Y lo que pasa es que con cada vez que la dice, el tono de su voz va a cambiar. El color de su voz va a ser otro. Entonces puede empezar con mucha emoción, pero, y luego, como no se está acordando, va a decir, pero lo que iba a decir es otra cosa. Ahora, no pueden pasar de una emoción tan fuerte a una emoción tan bajita porque pues se va a escuchar raro. Mi consejo ahí es dejar dos o tres. La de la mitad, la primera, la de la mitad y la segunda, o dejar, si son menos, la primera y la última, y se va a sentir más natural. Si es posible dejar una nomás, solo si es posible. Las muletillas, lo mejor es quitarlas porque como son muletillas, son repetitivas y va a ser muy harto de escuchar todo el tiempo. Y solo se van a dar cuenta cuando lo estén escuchando. Se van a dar cuenta ustedes si lo están editando y sus escuchas. Y eso es muy harto. Los chasquidos hay que quitarlos en edición. Esto es fácil, muy, muy fácil, pero también da mucha pereza porque es mucho trabajo. Cuando uno está hablando lo hace mucho, lo hace todo el tiempo. Y voy a maldecir, no sé si puedo maldecir, pero ya maldije. Todo el tiempo. Entonces, es tener cuidado, revisar el audio e ir quitando esos chasquidos, esas respiraciones
salvo cuando uno esté suspirando, salvo cuando la respiración le esté contando algo, salvo que el programa sea un podcast narrativo en el que esto es importante, salvo que la persona esté tan emocionado que es más chévere dejar este tipo de muletillas porque así es como habla. Entonces, esto es de coger con pinzas. Lo importante es que esta es la regla más o menos. Entonces, lo que viene a continuación es el otro problema del pero, las muletillas y Darth Vader, y es los silencios. Los silencios son chéveres para dar pausas dramáticas, pero hartos cuando son muy largas. Hay que saber cómo usarlos y eso solo se sabe escuchando lo que están diciendo, escuchando qué tan fuerte viene la voz, qué tan bajito va a entrar la siguiente y qué tanto quiero ponerlos. Nosotros tendemos a quitarlos en su mayoría y dejar el espacio, eso visualmente se va a notar. Aquí me están recordando que la onda se ve y eso es muy chévere. Visualmente pueden calcular cuánto es un buen silencio, depende de cómo ha venido hablando la persona. Cuándo meter a alguien encima de otro para que el discurso se sienta derecho. Cuándo meter silencios largos y de empezar una música bajita para irla subiendo, depende de la sensación que vayan a transmitir. Entonces, los silencios pueden ser su peor enemigo porque la gente, si lo hacen mal, puede pensar que el podcast o se acabó, o se dañó, o la grabación está mal y dejarlos de escuchar. O, si lo saben usar, puede ser un gancho genial para que la gente se quede pegada a los audífonos por querer saber qué pasa. En un podcast, qué sé yo, en un podcast narrativo, cuando le disparan a alguien, hay un estruendo, un sonido muy duro de explosión y un silencio muy largo. Si el silencio es corto, nos damos cuenta que nuestro personaje está vivo o muerto muy pronto. Si el silencio es demasiado largo, podemos dejarlo a la imaginación y acabar el capítulo. Si lo sabemos manejar, podemos crear toda la tensión que queremos para resolverlo. Está muerto, está vivo, lo que sea, pero ¿cómo jugamos con el silencio? En un podcast de conversación es más fácil quitarlos y dejarlos de un tamaño igual al que viene la persona hablando para que se sienta un discurso completo, coherente y que el que está escuchando crean que son las personas más inteligentes que han escuchado, que parezca que todo lo tienen perfectamente planeado cuando no es cierto. Entonces, por eso es que editar es chévere, porque si grabamos el podcast como sale, van a tener silencios, cosas de Darth Vader, buscar cosas en internet, no acordarse, recordarse unos a otros. Si lo hacen con edición, van a aparecer que lo que dijeron viene de un hilo y de un tren de pensamiento perfectamente encarrilado y muy rico de escuchar. Va a ser ahí sí bajar por un arroyo que viene a una velocidad perfecta, sin muchas piedras, sin muchas cascadas, sin muchos giros, en una balsa súper cómoda. Va a ser todo un viaje relajante, todo un viaje satisfactorio. Entonces, cuidado con los chasquidos y todo, y editar es su amigo. Ahora, lo que ya veníamos hablando, entra la música, salen las tripas. La música, la música, la música. Puede arreglarles momentos hartos del podcast y también puede hundirles momentos chéveres del podcast. La música les va a ayudar a transmitir un mensaje si la usan bien. Si la usan mal, va a sepultarlo. Como les decía, si están contando algo triste y ponen una música triste de fondo, pueden pasar dos cosas, depende si lo hacen bien o si lo hacen mal. No sé cuál sea cuál. Pueden dar el efecto que quieren de que la persona que está escuchando sienta el peso de lo que se está diciendo y se sienta conmovido, o pueden hacer que la música triste sea tan caricatura de lo que están diciendo que dé risa. Eso lo hemos hecho dos veces, de las dos formas en Estúpido Nerd. Cuando estamos contando una historia y le ponemos una música así con unos violines, que lo que está contando no es tan triste y lo que hace es decir, ay, pobrecito, pues el problema del primer mundo, eso es divertido. O también lo hemos hecho para decir como tengan cuidado con lo que se está diciendo porque queremos es
que las cosas se sientan pesadas. Cuando las cosas son divertidas es mucho más fácil ambientar todo, porque pues la música alegre tiene otro tipo de sensación que es mucho más fácil de replicar y mucho más fácil de hacer sentir a la gente. Entonces, cuando están diciendo cosas divertidas, ponen una música divertida en el fondo y pueden potenciarlo, pero también, si la música es muy divertida, la gente deja ponerle cuidado a lo que están diciendo. Entonces, cuidado con la música. Entre la música también va a ser su amiga en un pedazo muy importante y es cuando no saben cómo seguir. Cuando estaban hablando de celulares y por cosas del destino terminaron en un momento hablando de agua, los peores ejemplos del mundo, son las dos cosas que tengo de frente, puede que sientan cuando están editando que está extraño lo que está sucediendo alrededor del audio. Entonces pueden cortar y ir bajando el volumen, así como las canciones de los 80s, ir bajando el volumen y ir subiendo el volumen de la música, dejarlo unos 15, 10 segundos, bajar el volumen y entrar el siguiente tema. La música les va a ayudar para que la gente sepa cuándo acabó una conversación y cuándo empezó la otra. Y eso va a ser importante porque los va a mantener en un tema y va a hacer que la gente no crea que se perdieron, cuando puede que sí. O va a ayudarles a decir, ya acabamos definitivamente, no vamos a dejar un silencio o decir, ya acabamos, porque también es como feo, se ve como de mal gusto. Y empieza el siguiente tema. Ahora, este es un ejemplo muy fácil. Así se ve una onda. Esta onda se ve Audition. De Audition no, sino de Anchor, que es una aplicación de Spotify para grabar y distribuir podcast. Y el audio es muy sencillo de editar. No es como el video que tiene que tener un cue visual que corresponda a la imagen anterior para que pueda funcionar. Aquí simplemente pueden cortar, sobre todo si alcanzan a ver cuando la onda es lo más pequeña. Si hay dos ondas muy pequeñas que, no sé si puedo escribir aquí. Si hay dos ondas muy pequeñas que... Nada sale. Bueno, no pude. Dos ondas muy pequeñas pueden quitar todo lo que está en la mitad y pegarlo. Entonces, eso les va a facilitar la edición y eso pueden verlo. También pueden superponer las ondas y hacer que una frase empiece antes de que la otra termine y se sienta como que van diciendo las cosas de corrido. Entonces, así se ve en Anchor. Les voy a mostrar Anchor porque es muy fácil de ver. Y estos serían como los 5 bloques de pista que habrían, los 6 bloques de pista que habrían en Anchor. Ahí me faltó uno mostrarlo, pero con esos cortes pueden quitar, por ejemplo, el pedazo 3 y pegar los otros dos, porque están como en las partes más bajitas. Ahí puede haber cosas como, acuérdeme cómo se llama el nombre de, recuérdeme cómo se llama el personaje principal, recuérdeme cómo se llama el actor, y yo continúo con mi discurso. Eso pueden quitarlo y simplemente se va a sentir como que el discurso viene súper armado. Esto es más difícil de explicar, así como desde lejos, pero en YouTube van a encontrar tutoriales mucho más claros. Lo importante es que sepan que cuando los volúmenes y cuando la onda está muy bajita, es el momento de cortar. Asterisco de nuevo, hagan lo que quieran, pero ahí puede ser un buen momento de cortar para pegar la siguiente frase, dejar un silencio o, perdón, dejar un silencio o, ¿se acuerdan de los am? Poner uno ahí. Puede venir de otro lado. Entonces, si alguien está diciendo algo muy emocionado, pregunta algo y sigue con otro tipo de voz, otro tipo de emoción, y ustedes al quitar esa pregunta, al quitar eso que dijo basura, al pegarlo, ven que no funciona, que parece que estuviera como un corte extraño, pueden dejar un segundo de silencio, poner un que haya dicho en otro lado y pegarlo. Y va a quedar como que la persona está diciendo bla, 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 bla. Y se va a sentir más natural.
Lo importante es que no pierdan el sentido de la naturalidad. Anchor. Anchor les deja hacer mil cosas. Entonces, para los que estaban preguntando cómo editar o con pocas herramientas, Anchor es una gran droga de entrada. Les deja hacerlo todo desde el celular, incluido editar. Les deja editar desde la página y les deja poner música libre de derechos, música, sonidos, efectos. Les deja moverlo todo y les deja subirlo rápido a Apple Podcast o Google Podcast o Spotify. Esto ya lo vimos. Y listo. Eso es como muy básico las cosas que tienen que tener cuidado cuando están editando un podcast. ¿Por qué? Porque va a hacer que el podcast tenga más poder o menos poder y sea más disfrutable o menos disfrutable, depende de lo que quieren lograr. No todo el tiempo la gente tiene que sentirse cómoda con lo que está pasando, porque hay momentos del podcast que ustedes quieren que sean incómodos. Lo importante es que la gente no se sienta lo suficientemente incómoda para irse o que sienta que esa incomodidad es parte del discurso. Cuando ustedes pierden al espectador, al escucha, porque están rompiendo lo que, como lo venían trayendo, es muy grave, porque les va a parecer, la persona que los está escuchando no va a saber, si no sabe esto, no va a saber por qué no le gustó su podcast, pero va a decir que su podcast suena feo. Preguntas. Eh, Cuando se edita, ¿qué decibeles recomienda para la voz en contraste con la música? ¿Algún truco para que la música no opaque la voz y viceversa? Eh, ¿Cómo es que se llama el medidor de sonido? Esto tiene otro, Lufens. Bueno, el punto. Hay un nivel en que las voces están lo máximo de niveladas. Si quieren que el audio esté por debajo, tienen que escucharlo. De nuevo, es una cosa que tienen que sentarse a hacer. ¿Por qué? Porque la música triste de violines puede estar a un volumen diferente que el trap, que una cumbia, que cualquier otro tipo de música. Pueden moverse sonoramente en diferentes ondas. Y eso solo lo van a saber cuando estén escuchando la voz. Lo que yo hago, y no lo recomiendan 9 de cada 10 médicos, es escucharlo casi con el volumen a tope en mis audífonos. Y así sé si se está reventando, si el audio si la voz se está llevando a la música demasiado para que no se escuche la música o si la música está muy por encima del audio. Mm, Tienen que saber qué música están escuchando, qué música están poniendo. Tienen que saber cómo van a funcionar y cómo quieren que funcione. Porque puede que necesiten que la música opaque la voz. Y eso tendrán que planearlo desde antes. De resto es escuchar y manejar los volúmenes individuales. No hay una fórmula porque si aplican una fórmula puede que les salga mal. Eh, ¿Algún link de los videos de YouTube? No, tendrán que buscar como tutorial Audacity o tutorial Auphonic o tutoriales del programa que vayan a usar. Hay muchos. Anchor tiene todo un pool de tutoriales para editar. ¿Cómo hacen para quitar las muletillas y todo? Simplemente marcan un lugar, depende del software, como que sea, seleccionan o marcan un lugar de entrada, marcan un lugar de salida, cortan, siempre hay una herramienta de cuchilla, cortan, borran y pegan. Es importante que si tienen más de una pista, cuando utilizaron más de un micrófono y cada persona tiene su pista individual, cuando vayan a pegar el pedazo que cortaron, tienen que mover también la pista de arriba o la pista de abajo, pues, la pista del otro, porque si no se va a desincronizar y si se desincroniza ya va a perder sentido la conversación. Entonces no pueden permitir eso, tienen que mover toda la pista de un lado hacia otro. Boris dice que Anchor tiene un problema sobre que se convierte en dueña del podcast.
Ciertish. Anchor es bueno porque es gratis y las deja distribuir rápido. Anchor es malo porque es el que está manejando su distribución. Anchor es malo porque como Facebook es dueño de sus fotos, Anchor es dueño de su audio. Anchor es bueno porque se pueden largar. Entonces, si están empezando y no quieren pagar un servicio como Spreaker o Libsyn, pueden empezar ahí, pueden crear una comunidad ahí, pueden buscar cómo capitalizar el podcast y salirse de ahí. Lo importante es no ser un podcast gigante que está en Anchor, porque irse y cambiarse va a ser cada vez más difícil. Em, entonces, es cierto, pero igual, como Facebook es dueña de muchas de sus imágenes, pues, ¿qué va a hacer Facebook con ellas? Salvo que ustedes sean, que se lleva artistas gigantes en un futuro y las vendan millones de dólares. Les sirve para construir lo que quieren hacer y llegar a la gente de forma rápida. Mi consejo es que cuando suban el podcast a Anchor, hay mil tutoriales, le digan que van a hacer la distribución manual. Porque luego salirse de Anchor con la distribución automática de ellos es un lío horriblemente asqueroso. Muy difícil. Hay que mandar muchos correos, hay que escribirle a mucha gente, hay que pedir muchos permisos y se vuelve una cosa tediosa. Si lo hacen automático, si lo hacen manual, ustedes les toca crear las cuentas en los otros sitios, manejar las cuentas en los otros sitios, llenar un poco de formularios, pero al final, si se van de Anchor, es volver a esos formularios y decirle, esta es mi nueva pista y no escribirle para decirle que ahora es suyo, que necesitan cambiar el feed y que necesitan cambiar un montón de cosas. Entonces, si van a usar Anchor, que si van a empezar, yo no le tengo ningún problema, desde que sea temporal, no distribuyan automáticamente. ¿Consideras que es importante una web y cómo promocionamos el podcast en nuestros inicios? Ok, eso es parte de la distribución. Lo voy a contestar rápidamente ahorita y luego, si quieren, ahondamos. Es importante tener una web. La gente los está buscando en Internet. Internet es parte del podcast. No puede haber podcast sin Internet. Entonces, tener una web donde pueden centralizar la información de su podcast es muy importante, sobre todo si están construyendo una comunidad. Pero no solo la página web, pueden tener una página en Facebook, en Twitter, necesitan tener una presencia para que la gente pueda conectar con ustedes, igual que con la radio, a diferencia de la radio, que simplemente uno sintonizaba y salía a todo lado, no había feedback, lo que sí nos da el podcast es feedback, es poder escuchar al otro, y para poder escuchar al otro, para poder escuchar al que está del lado de los audífonos, es necesario tener esos caminos y esos puentes para que los crucemos. Entonces, es importante tener una página porque va a ser más difícil decirle al mundo como en qué lugares pueden encontrarlos. Spotify, YouTube, Spreaker, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, iHeart, lo que sea. Mientras que le pueden mandar a alguien el link de a dónde pueden encontrarlos. Cada uno tendrá la cuenta que quiera. Hay gente que tiene iPhone, utilizará Apple Podcast. Hay gente que tiene Android, utilizará Google Podcast, Himalaya, bla, 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 bla. Y con esos links pueden hacer que sea más natural y más fácil para la gente llegar a su podcast. Y eso es importante, que sea fácil. Chin, ¿qué era lo de panear? Ya les cuento. ¿Cuáles efectos suelo aplicarle a la voz en Audition? Ninguno. Esa es nuestra voz. Así hablamos. Le sube volumen. Y le pongo, o no sé si cuenta, le pongo el efecto de reducción automática de ruido. De resto, no les pongo voz, salvo de nuevo cuando quiero hacer un chiste, en Estúpido Nerd al menos. Cuando estén haciendo un podcast narrativo, un podcast de otra forma, va a ser más importante que manejen las voces. Están en un podcast narrativo, un personaje hablando por otro por teléfono. Tiene que sentirse el teléfono, o si no, el que está escuchando va a romper la fantasía y se va a aburrir. Si está escuchando una interferencia porque es parte de la historia, tiene que escucharse la voz harta o el ruido o lo que sea porque es parte de la historia. Si están montándosela a un compañero de su podcast porque está hablando como muy grave, la pueden poner más grave, pero que haga parte del chiste y que se entienda. Es importante que se entienda que es un chiste, es importante que la gente entienda lo que están intentando hacer, porque como los chistes, si la gente no los entiende y los explican, pierden la gracia.
En un podcast donde hay varias personas, ¿es mejor que una sola persona dirija siempre? Sí y no, depende. Depende de lo que quieran hacer. En cuarentena hicimos una dirección cada uno dirigió como quiso, pero si quieren mantener una estabilidad y un programa que se sienta cohesivo, es mejor que lo haga una sola persona la mayoría de las veces, que cuando lo haga otra se sienta como algo especial, porque si no, la gente no va a saber cómo relacionarse con el podcast. Esto viene de la radio, esto es un truco muy viejo y es que los presentadores de la radio casi siempre son los mismos y cuando lo cambian hacen un gran espectáculo, una gran cosa sonora de con su nuevo director Enrique Segoviano, porque cambió la forma en la que nos vamos a aproximar a los temas. Y la gente estaba acostumbrada a una forma, este cambio es importante, es otra cosa nueva. Cuando están enfermos es como, esto es importante porque el director se enfermó. Entonces yo recomiendo que para este tipo de podcast hagan una sola voz, entre comillas, de dirección, que alguien siempre lleve la conversación porque así se va a sentir que siempre tratan los temas de una forma parecida y es lo que están comprando los que los están escuchando. Al momento de dirigir, ¿usted siempre guía o como en Westeros Terraquería había alguien con corona para dirigir? Yo siempre guío, salvo cuando no se me da la gana. De nuevo. ¿Cómo lo distribuimos nosotros? Nosotros distribuimos el podcast en Spreaker. Spreaker nos da el feed y nosotros manualmente lo metimos a Spotify, a Google, a Deezer y a Apple Podcast. Al resto de plataformas no nos importa tanto, entonces le dejamos a Spreaker tener todo el control. No es inteligente, pero es fácil. Entonces, tienen que ver cómo se sienten ustedes al respecto. ¿En qué otros sitios se pueden alojar? En SoundCloud se puede alojar el podcast, se puede alojar en Libsyn, tienen planes desde $5, se pueden alojar en Spreaker, se pueden alojar en Stitcher, tienen esos planes pagos casi siempre, y la mayoría de lugares buenos son pagos, pero les van a dar buenas estadísticas, les van a dar buenas herramientas para administrar el podcast. Anchor es bueno porque es gratis, fácil, rápido, y para empezar está perfecto. Pero si tienen dinero o si tienen algo que quieren montar muy grande, Spreaker está muy bien. Spreaker es muy bonito. Ahí es donde estamos nosotros, estamos muy felices y les deja poner ads. A nosotros nos toca poner ads porque tuvimos un trato con Spreaker, pero les deja poner ads y por los ads pueden sacar dinero y eso es muy bueno. Al menos no es mucho dinero porque no hay mucho dinero en podcast todavía para publicidad, menos en Colombia, pero hay algo, $1, $2, $3 y el dólar está caro, entonces, why not? ¿Qué pienso de iBox para distribuir? De nuevo, son gustos. Algunos les van a dar más herramientas que otras, más datos que otros, depende si pagan o no. Nosotros estamos en iBox, yo me aburrí de iBox, entonces nos saqué de iBox porque me parece una plataforma harta de usar. Pero Spreaker creo que nos manda directamente para allá, entonces por ahí saqué el gol. ¿Qué tan importante es poner cortinillas, frases o cosas icónicas del podcast? ¿Algún consejo para crear ese tipo de cosas para que el podcast tenga una identidad? Importante. Importante, ya lo hablaré ahorita en unos minutos, pero es muy, muy importante. Y todas las plataformas de alojamiento de podcast dan la opción de distribución manual y automática. No, hay unas que solo les dejan alojar el archivo y ponerlo en su plataforma y les dan el feed, el RSS feed, para que ustedes lo puedan poner en las otras. Entonces tienen que ver eso porque hacerlo manualmente puede ser un trabajo que les involucre mucho esfuerzo y dedicación para ponerlo en todo lado. Si tienen herramientas que lo hacen automáticamente, pues va a ser mucho más fácil para ustedes y saber en qué sitios quieren o no estar. Porque escogimos Spreaker. Spreaker nos escogió a nosotros porque nos ofreció no pagarles. Entonces, no les pagamos. Y nos gustó. Ya estamos en Spreaker. Y ya, es por eso. Y como estoy manejando la publicidad del podcast, la maneja automáticamente Spreaker. Es como los ads de YouTube. Entonces, tenemos cierto control de lo que está pasando, en qué momentos pueden pasar, pero no de la cantidad. Y tenemos cierto control de veto en el tipo de contenido de los ads,
pero es un trabajo que nos tocaría que la gente nos dijera, hey, me salió una de tipo político y nos toca escribir la Spreaker y nos toca hacer un trabajo más manual, porque como les digo, esto es súper automático, como en YouTube. Listo. Entonces, pasemos por aquí bastante rápido. Hay ediciones y ediciones, y es ponerle un poquito de perejil al podcast. Entonces, reconocimiento, la pregunta que estaban haciendo ahorita, dejar huella en los seguidores, saber qué es lo que quieren y qué es lo que están buscando. Por eso las series de televisión tienen todas un intro que casi nunca cambia, que cuando cambia es especial. Por eso todas las series de televisión tienen un color, y películas más las series de televisión, pero por eso todas estas cosas tienen una identidad que la gente siempre va a buscar y la gente siempre va a reconocer. Por eso los animes tienen canciones tan pegadizas para que la gente las cante y siempre vaya a ellas. Es importante tener algo que los marque con el podcast. En el caso de Estúpido Nerd, es el intro. Nerd. Oye, hermano, ¿viste ese Estúpido Nerd? Como dice, ¡tulun! Eso la gente lo reconoce, eso la gente lo busca y cuando les hace falta, logran hacer algo en ellos. Pueden quitarlo a veces, pueden cambiarlo a veces lo ponemos más terrorífico, pero siempre podemos jugar, como el chiste del sofá de los Simpson. Contexto. Es importante saber qué están diciendo y cómo potenciar ese mensaje. Eso viene pegado a la música. Cómo hacer para que lo que queremos decir sea más fuerte, más poderoso, más interesante. Eso solo lo van a lograr sabiendo de antemano qué es lo que quieren hacer sentir y buscar referencias de cómo sentirlo. Ambiente, si necesitan o no acompañamientos. Eso se pega al contexto y se pega a la música y se pega a las cortinillas y se pega a todo. ¿Cómo saber si el silencio es su amigo o su enemigo? ¿Qué música es su amiga? ¿Qué música es su enemiga? ¿Y en qué momentos? Y otros efectos, bips, pitos, redobles, lo demás. Eso es simplemente como cosas de sabor que tienen. Les voy a compartir una cosa. Reconocimientos, como ya les dije, lo de estúpido nerd. ¿Por qué? Porque hará parte de las rutinas de la gente que los escucha. Ya les dije lo del anime. Debe ser fácilmente identificables. Igual, anime, series de entrada, que la gente pueda decirlo con su voz o ponerlo de alguna forma en sus propias palabras va a ser muy importante para que lo sientan como suyo. Y la constancia de eso es la clave. Lo repiten lo suficientes veces para que la gente lo haga de ellos. Contexto. Esto depende del tipo de podcast o del momento de podcast y potenciará las sensaciones. En historias perdidas, por ejemplo, es un podcast de fantasmas y de cosas tétricas. Entonces hay momentos en los que suenan niños por detrás. No tiene que ver con lo que el narrador está diciendo directamente en el momento en lo que está diciendo, pero se va a sentir que la persona va a sentir que está siendo asustada. El problema es que puede competir con la voz y se usa mal, como ya les dije. Y ambiente. Esto es importante para los podcasts narrativos porque les va a ayudar a dar un espacio geográfico al podcast. Y es importante, les están contando una historia a sus escuchas. Y la idea es que ellos sientan el lugar en los que están los personajes. Es un café, es un escampado, es una ciudad vacía, hay viento, hay lluvia, ¿qué hay? ¿Qué es importante? Tengan cuidado que tiene que grabarse con una buena calidad de audio para que se sienta bien o con una mala calidad de audio para que se sienta mal. Y como les dije, si hay una voz, una llamada, un ruido, eso tiene que sonar como un ruido, pero no tan grave para que fastidie al espectador. Es difícil, lo van a notar. Y otros efectos, es una tontería, pero pueden ir jugando con eso, darse cuenta que funciona y que no. Si algo estalló, poner un boom. Si el podcast es para todo público y no pudieron evitar decir las groserías, poner bips o intentar editarlas. Si alguien va a decir algo gracioso o muy tonto, le pueden poner un redoble de tambores. Puede salir muy mal, pero puede salir muy chistoso. Y tendrán que escucharlo para saberlo. Depende de su gusto, depende de lo que están haciendo, depende del podcast. Si decidieron cantar, como los nerds, que tenemos una voz horrible,
lo que hacemos es, lo que yo hago es sincronizar las voces de Shakira y estos artistas con nuestras voces, darles un poquito más de fuerza a las voces originales para que se sienta que no estamos cantando tan mal. Que estamos cantando mal, sí, pero no tanto. Y una canción viene bien para lo que está sucediendo, es puro contexto. Y el paneo. Hay un último truco y yo sé que todos han visto yo sé que todos habían visto este meme. Así se siente escuchar podcast, sobre todo porque se van a sentir, porque la gente los va a hacer con audífonos y se va a sentir parte de un lugar o de una conversación. Si las voces, los sonidos y los efectos todos vienen del mismo lado, se va a escuchar bien. No les voy a decir que no. Se va a escuchar una chimba. Pero si vienen de la derecha, de frente, o sea, igual, o de y de la izquierda, se van a sentir acompañados. Se van a sentir cobijados, se van a sentir que están haciendo parte de una conversación, de un archivo. Si viene pasando un carro por derecha en la historia, se tiene que ir por la izquierda del audio, de la oreja, del oído se tiene que salir por el oído izquierdo de la persona que está escuchando. Eso va a hacer que sea más poderoso el mensaje. Jugar con la opción que tienen los audífonos de mandar el audio por uno o por el otro lado va a ser muy importante y es un truco súper fácil. Todos los lados, todas las herramientas de edición tienen este tipo de menú que es L y R. Lo mueven para un lado, lo mueven para el otro y ya. Y todos van a poder, en todos van a poder jugar dentro de la pista. Pueden mandarlo a la derecha y luego que se vaya yendo lentamente o rápidamente o como quieran hacia la izquierda o al revés. Eso es un trucazo tontísimo de hacer, pero un trucazo. Listo. Creo que no queda mucho tiempo, entonces voy a pasar a este pedazo rápido y luego volvemos a las preguntas y luego nos despedimos y lloramos. ¿Qué hago con esto? Uno, hay que tener un archivo. Todas las plataformas, todas las formas de grabar, si tienen varios micrófonos, tendrán que eh, armar un solo archivo, exportarlo y tener un MP3 o un WAV al que puedan subir a las plataformas. Es súper tonto, pero es importante tener un archivo que no sea tan pesado porque se las pueden rechazar. Los archivos de MP3 están perfectamente bien, no están produciendo un vinilo, no están produciendo el podcast más perfecto sonoramente que vayan a hacer, salvo que lo estén haciendo. Y ahí sí tienen que buscar la forma en la que pueden exportar el podcast de la mejor calidad posible. Pero de resto, un MP3 en buena calidad va a estar muy bien. Los RSS, que supongo que Boris, y espero que Boris se los haya explicado, es la forma en la que van a llegar a todos lados y cómo se van a comunicar con todo el mundo, porque ustedes no van a subir el archivo a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y ni demás. Ustedes los van a subir a un solo lado. Y ese lado a ese lado va a hacer que la gente como Google, Spotify, Spreaker llame el contenido de donde está centralizado. Entonces es importante siempre que la opción que escojan para subir los podcasts tenga una opción RSS, porque pueden escoger su propio dominio y tendrán que configurarlo ustedes manualmente. Las estadísticas es cómo van y eso les va a decir cosas muy importantes, ya les muestro, pero sobre todo pueden ser un aliado muy traicionero. Y las redes sociales, que fue la que ya nos preguntaron, y la constancia. Es la primera clave del triunfo. Todos hablan de un RSS, que es un formato para distribuir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. Sirve para avisar que se ha subido un nuevo capítulo a los distribuidores. Ustedes tienen el podcast en un solo lado y la gente y ese lado va a decirle a los demás que ya está disponible. Apple Podcast va a ir allá, lo va a conectar al escucha con el archivo original. Nunca lo va a tener en su propio servidor. Spreaker, en nuestro caso, lo tiene en su servidor, pero porque ahí es donde lo alojamos. Pero de ahí mismo, de ese archivo de Spreaker, es de donde viene, de donde jala Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. ¿Por qué es importante esto? Porque si quieren cambiar el archivo, pueden hacerlo una sola vez. Entonces,
pasó algo, Disney los demandó y les toca quitar el intro y no quieren perder las visitas que tienen, pueden entrar, depende del sitio que es en el que estén alojando, cambiar el archivo y en todos lados va a quedar igual. Eso lo íbamos a hacer con Sabrina para quitar el archivo maldito. Al final decidimos que no queríamos, pero era una opción dejarlo como nuevo y como si nada hubiera pasado. Pueden editar cosas, agregar, quitar y se va a actualizar en todos lados automáticamente. Eso es importante. Y también la gente que se suscriba a sus podcasts en esas plataformas va a saber cuándo hay un nuevo episodio. La dirección de podcast en Anchor, digamos, se ve así, es casi una página web con un código. Eso se genera automáticamente y ese es el código que ustedes van a hacer, que van a llevar a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify para que indexe los podcasts a sus sitios. Es muy fácil. Y todos tienen un tutorial para hacerlo. Lo importante es que ustedes sepan qué es el RCS. Lo importante es que sepan a dónde lo van a poner y que cuando cambien de distribuidor, sepan que tienen que ir a actualizarlo a todos lados. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta para el RCS es que la mayoría de sitios que los administran les van a dar esta opción de poner el correo al que se asociaron al que asociaron la cuenta. ¿Por qué? Porque sitios como Spotify les va a mandar un código con un código al correo para poder activarlo. Si ustedes tienen esto desactivado, nunca van a recibir ese código y Spotify nunca les va a subir el podcast. Entonces, importante tenerlo claro y saber qué es el principal asset de su podcast. Es con lo que se van a ir a todos los sitios. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahora, estos son los sitios que yo recomiendo, en los que yo recomiendo estar, sin Anchor. Spotify porque es la plataforma más usada de música y es lo más natural para la gente. La gente que no está escuchando podcast seguramente tiene Spotify o ha escuchado de Spotify. Ahí están los principales y la mayor cantidad de escuchas potenciales que no se van a ir a otros, que no van a bajar una plataforma nueva para escucharlos a ustedes. Y tienen un montón tienen mucha capacidad de traer gente y visitas a su podcast. Google Podcast es un gigante y estar en Google es importante. Hay una página que es Google Podcast Index, no me acuerdo qué. O sea, buscan Google Podcast subir y les sale, ahí ponen el RCS y lo activan. Tienen que tener una cuenta en Gmail para activarlo o vincular una, pero es clave estar en Google porque mucha gente que tiene Android está utilizando Google Podcast y Google Podcast y Apple Podcast porque muchas de las aplicaciones que funcionan en Android y en Google Podcast, en Android y en iOS, jalan no de su feed, sino del feed de Google, de Apple Podcast. No sé si me entiendes, se vuelve como un intermediario entre intermediarios. Entonces, el escucha va a pedirle a Himalaya que le traiga el nuevo podcast de Estúpido Nerd. Himalaya, como no tiene la distribución así, ella se va a conectar con Apple Podcast y Apple Podcast con su sitio, con el sitio en el que lo tienen alojado. Por eso es importante. Este también es fácil. Hay que crear una cuenta en iTunes Connect, que puede ser con su Gmail, y decirle subir podcast. Se van a demorar como 24 horas en aceptarlo, un poco más, un poco menos, y va a estar. Y eso les va a asegurar la mayor cantidad de dispositivos y de aplicaciones para estar en los podcasts, para distribuir su podcast. Y por último, estadísticas y redes sociales. Las estadísticas van a ser los datos que les van a permitir descifrar el comportamiento de sus escuchas. ¿Cuánto tiempo se quedan escuchando el podcast? ¿Cuáles son sus episodios más exitosos y cómo van en las listas? Esto es importante, pero es tentador. Supongo que Diana Uribe empezó con 50.000 millones de vistas, de escuchas, porque ya tenía un mercado listo. Nosotros y ustedes seguramente no van a empezar con muchas visitas. Si se
enfocan en las estadísticas se van a volver locos. Hagan las cosas de corazón, trabajen duro y van a empezar a ver cómo funcionan. No piensen en las estadísticas de primera, no piensen en las estadísticas la primera vez que suben un podcast, porque van a tener 2, 3 visitas. Ustedes y sus familias. Les toca es seguir, seguir y seguir. Y cuando ya tengan la suficiente cantidad de escuchas, ahí es donde van a poder sacar el provecho. Por ahora, omitan esas estadísticas del demonio porque se van a frustrar. Se van a frustrar, se van a volver adictos a los likes. Es como, y no van a hacer nada. Luego van a decir, no quiero subir mi podcast porque nadie me está escuchando. A nosotros nadie nos escuchaba en el segundo capítulo, ni en el tercero. Westeros también le costó empezar. Y eso que ya teníamos unos podcasts que estaban medio establecidos. Entonces, trabajen duro al principio y construyan la comunidad. Tengan las cuentas en Twitter, hagan tweets. Nadie se los va a contestar. Nadie les va a contestar las encuestas. Nadie. Hasta que empieza a pasar. Y eso solo empieza a pasar porque lo han venido haciendo. No empieza a pasar de la noche a la mañana. Es tonto, pero es así. Entonces necesitan tener una cuenta activa que la gente cuando ya empiece a querer contactarlos diga, ah, esta cuenta sí está activa, esta página sí funciona, esta gente sí está haciendo cosas, quiero hablar con ellos. Redes sociales. Y lo más importante y la clave del triunfo, constancia. Constancia. La gente va a meterlos en sus rutinas. Como cuando hagan de cuenta que es la novela para sus mamás y sus abuelas. Ellas saben a qué horas la transmiten. Cuando pasa algo, les raya. Cuando el presidente sale a interrumpir la novela, les raya. Igual con los podcasts, es algo muy humano meter las cosas en una rutina. Por eso nosotros hacemos que todos los jueves, salvo que pase algo, a propósito o por accidente, siempre salimos con un capítulo. Porque la gente sabe que los jueves sale un capítulo Estúpido Nerd y reserva el tiempo X de su trabajo, estudio o sus actividades para escucharnos. Y eso tiene que pasar con juicio desde el primero de los podcasts. Bueno, técnicamente desde el segundo. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la comunidad de esa forma, haciendo que la gente los espere con una regularidad. No importa si es diario, no importa si es semanal, no importa si es mensual, no importa si es quincenal, no importa cuándo sea, lo importante es que la gente sepa cada cuánto es y ustedes respeten eso. Ahora, con un podcast también hay que tener responsabilidad porque la gente los va a escuchar. Y como mucha gente, incluidos nosotros, hemos criticado a muchos de los youtubers por hacer cosas imbéciles o transmitir mensajes imbéciles, crear una comunidad les va a dar una responsabilidad. Y aquí es más una invitación personal de Estúpido Nerd. Usen ese poder con responsabilidad, como el hombre araña. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Transmitan mensajes que sean buenos para el mundo. No tienen que ser mensajes felices porque el mundo está lleno de mierda, pero transmitan cosas que hagan al mundo un lugar más chimba de vivir. Y por último, y más importante que todo, menos importante que hacer las cosas bien, es fork the rules. No sigan las reglas, rompan las reglas de las cosas que les he dicho. Si les saben a mierda y quieren poner los suspiros de Darth Vader porque se les da la gana, háganlo. La gente tiene la libertad, como en YouTube, de hacer lo que se les dé la gana. Les va a funcionar o no les va a funcionar, depende de qué tan habilidosos sean para romper las reglas, para romperlas, para cruzarlas, para modificarlas. Pero no se queden en que me dijeron que era así, en que se hacía así, en que la música se hacía así, en que la televisión y los videos se hacían así, se editaban así, porque así no se evoluciona. Entonces, rompan las reglas, inténtenlo, arriesguense. Si están empezando, arriesguense más, no tienen nada que perder. Si tienen una comunidad ya establecida, vean cómo se pueden arriesgar hablando con su comunidad. Tampoco sean traicioneros. El podcast va a ser tanto de ustedes como de ellos.
ellos van a sentir que el podcast es de ellos y lo esperan y ustedes tienen que respetar eso. Entonces pueden romper las cosas, pueden doblar las cosas y cruzar los límites si se les da la gana. Pero sepan, para romper las reglas hay que saber cuáles son. Entonces, hay muchas cosas y mucha gente les va a decir otros consejos. Ustedes tienen que saber que esto no son la Biblia, que mal ejemplo, pero no son las reglas fundamentales del podcasting. No hay un camino para hacer podcast. Eso es lo más chimba. No hay una fórmula, no hay una... no hay un... No hay una molde, sino es lo que quieran hacer. Entonces, quieren hacer un podcast de gente gritándole todo el día al espectador. Háganlo. Puede salirles mejor o peor. Y lo importante es que hagan las cosas que les mueven. Diviértanse. Divertirse no siempre es pasarla bien. Si quieren, si les mueven las causas sociales y lo que está pasando, hagan un podcast de eso. Porque el podcast no está pensado para llegar a la gran cantidad del público, sino a nichos, a gente a la que ustedes quieren llegar un mensaje o llegarle a nueva gente, pero con algo que se sienta honesto. Y esa va a ser una herramienta muy, muy, muy grande. Que la gente sepa que lo que ustedes están diciendo es de verdad, que lo piensan, que lo sienten así. Por eso los podcasts de Bancolombia son como radio. Por eso los podcasts de la radio grabada son como, esto es raro, yo lo estoy escuchando como podcast, pero no me están diciendo nada. Son actores que están, actores entre comillas, que están en una cabina y les están pagando por hacer esto y a ellos no les importa de verdad. A ustedes debería importarles, porque en el momento en el que se vuelve una carga y en el momento en que se vuelva harto, tendrán que ser excelentes actores para disimularlo y es muy difícil y no todos lo van a lograr. Lo más fácil es sentir y saber lo que quieren hacer y hacer esa transmisión de lo que quieren contar al espectador desde la honestidad. Se me salió una lágrima. Bueno, creo que se pasó el tiempo. Una ronda de preguntas y nos despedimos. Entonces, estas ya las respondí. Eh, A ver, un plan de $5 es mejor que el gratis en Spreaker para empezar. Empiecen con el gratis, porque van a pagar. Pues prueben con el gratis, prueben cuánto pueden subir antes de empezar a pagar, prueben si está funcionando, prueben si les está dando las cosas que ustedes quieren, los hitos que van a marcar, y luego empiezan a pagar. No empiecen a pagar de una. Si la gente les va a dar una prueba gratis, ¿por qué pagar? Igual que con Netflix, los primeros 15 días nadie los paga. Entonces, por ahora, y averigüen si les conviene en otros sitios. Nosotros también estamos en Spreaker porque nos deja subir los podcasts automáticamente a YouTube. Es un trabajo menos que hacer. Entonces, está guay. Tenemos nuestra propia cuenta y ya, entonces, sube los videos. Lo malo es que no podemos modificar los archivos porque pues quedan como archivos en YouTube, pero ¿hay alguna diferencia en cuanto a plata entre el lugar en el que escuchamos? ¿What? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a plata entre el lugar en el que escuchamos? ¿Les pueden pagar más o menos si escuchamos en Spotify u otra plataforma? No, no hay diferencia. Lo que pasa es que, como les expliqué, el RCS llama a el archivo original y Spreaker lo que hace es modificar nuestro archivo original con la publicidad. Y Spreaker tiene las estadísticas de cuánta gente está llamando de este archivo y en qué tiempo se están escuchando, cuánto están escuchando, porque son estadísticas que les devuelven otros sitios. Entonces, no hay ningún problema ni nada. Lo que sí es que para las estadísticas de Spotify, pues es mejor que nos escuchen en Spotify, así podemos subir. Igual, ustedes recomendarle a la gente en qué lugares les conviene más que los escuchen. Eso ya será decisión de ustedes. Es importante que, creo que voy a repetir esto una última vez, para editar y para distribuir hay un filtering, no hay una clave, no hay un molde, porque si no, si todo tuviera un molde, todo se escucharía igual.
Entonces tienen que ponerse los audífonos y escuchar lo que están haciendo, escuchar lo que están grabando, lo que grabaron, escuchar lo que están editando, cómo lo están editando, qué están sintiendo, qué podrían sentir, qué no quieren sentir. Las plataformas, las plataformas ponen problemas por las groserías. Sí y no. Hay un botón en todas las plataformas que dice que este contenido es explícito. Tienen que marcarla. Si no lo marcan y tienen groserías o temas subidos de tono, sí pueden tener problemas. Si está marcado, está dicho que es para mayores de 18 años y que los niños no deberían estar consumiendo ese producto y ustedes se cubren. Ya es problema del distribuidor. Entonces, no habría ningún lío. ¿Cómo hiciste con las categorías ofrecidas por la plataforma para la clasificación del podcast? Escogí la primera, que era ocio, porque pues básicamente hablamos de series, películas, videojuegos, y con las otras dos simplemente pensé que era lo que más nos gustaba de nuestro programa. Y parte era la comedia y la otra parte era pues como que la principal cosa eran las películas, entonces nos especializamos en ocio películas y la otra fue comedia para que la gente sepa que no somos gente que hace reviews súper serios de las cosas, aunque a veces sí, pero la idea es ser más chistosos que serios y es como lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Cuál es su tema principal? Eso es importante, escoger la categoría principal del podcast porque es donde la gente los va a ir a buscar. Eso. Si quieres que salga, si quieres que el programa salga el jueves, lo subes desde el miércoles. Sí y no. Sí, cuando tengo tiempo. No, lo subo el jueves cuando termino de editarlo el jueves en la mañana. Pero sí, la mayoría de plataformas dejan programar el podcast. Entonces uno puede terminar de grabar, subirlo y desentenderse de eso. Eso está bastante chévere para no estar pendiente el mismo día a las 7 de la mañana a madrugar a subir un podcast. Entonces, por ahí es como utilicen la programación que tienen casi todas las herramientas, incluido Anchor. Anchor tiene programación. Pregunta, ¿han grabado varios podcasts de una vez para tener listos más de una semana o también graban de manera regular? Em, Grabamos de manera regular porque grabar varios temas es cansado. Nosotros grabamos entre hora y media y 2 horas para sacar un programa que dura entre una hora, hora y cuarto. Y hacer 3 horas de hablar puede ser cansón, extenuante y sobre todo se pueden mezclar los temas. Entonces, para nosotros, si van a hacer un podcast de panel, es mejor que distribuyan también la grabación a lo largo del tiempo. Nosotros grabamos los jueves por la noche. Entonces sale el capítulo y estamos grabando en la noche del siguiente, en la normalidad. Em, Porque también tenemos 7 días más para pensar, consumir el contenido, ver otras referencias, no dejar que se nos mezclen, tener la mente en un solo tema. A veces grabamos Si Son Paz el mismo día que grabamos el podcast, pero porque Si Son Paz es un podcast exclusivo más relajado, en el que nos podemos dar más licencias para reír y todo. Pero el principal en el que tenemos que hacer una investigación, grande o no, si lo hacemos cada 8 días también. ¿Cómo fueron nuestros inicios? Difíciles. Cuando empezamos con Diego, pues era más torpe todo, teníamos menos visitas, muchas menos, pero no nos importaban, aún no nos importan del todo. Nos importan tener unos datos para saber qué está funcionando y qué no. Pero como les dije, los hacemos de corazón. También habrán unos que ustedes quieran comercializar y para eso sí necesitan tener las estadísticas muy importantes. Pero nosotros empezamos simplemente divirtiéndonos y seguimos divirtiéndonos. Por eso nuestro consejo es que se diviertan o eh, su amigo que sepan que lo que están haciendo les gusta. Y tenemos varios hitos que pueden ser feos, pero les van a gustar marcarlos cuando les pasen. El primero es cuando alguien desconocido a sus amigos o familiares comenta algo en sus páginas o les manda un correo. Eso es, están llegando a gente nueva que está por fuera de su círculo, es una putería. El segundo hito es que todo lo que suban va a tener comentarios y eso va a estar chévere, es que ya hay una comunidad pendiente. Y el tercer hito es cuando alguien les escribe que lo que hacen es una mierda. Es un feo hito, pero sí funciona Internet. Cuando lleguen a ese punto,
que alguien les diga que lo que hacen es una mierda, que dejaron el podcast por petristas, como fue lo último que nos dijeron, no somos petristas. Cuando alguien esté en desacuerdo, estarán haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque no es posible hacer un programa que le guste a todo el mundo. Entonces, si están llegando a gente que no les gusta, es porque están llegando a la suficiente cantidad, a suficientemente cantidad de gente, no sé si dije eso bien, a la suficiente cantidad de gente para conocer a la gente que no les está gustando el contenido que hacen. Eso es chimba, eso es feo, porque igual es feo que le digan a uno que lo que hace uno es una mierda, pero hagan caso omiso. Ahora, si todo el mundo está diciendo que lo que hacen es una mierda, maybe es lugar de preguntarse por qué y no ser cabezas duras y decir esto es lo que yo hago es perfecto, sino sentarse y decir, ok, ¿cómo puedo cambiar y mejorar? Porque si ya hay muchas críticas negativas es porque algo estoy haciendo mal. Y ser abiertos a las críticas es importante. Y creo que la última pregunta, ¿qué tan rentable ha sido? ¿Ha entrado más dinero por Patreon que por las plataformas? Esta última probablemente sea muy obvia. Rentable en sus inicios no fue, era más bien chupa plata. Nos tocaba pagar las cosas, nos tocaba pagar el hosting, nos tocaba pagar los equipos, nos tocaba pagar eh, Bits y Ubers para movernos hacia el estudio y todo. Entonces al principio, cero, cero rentable. Ahora obviamente ganamos más por Patreon. Por las plataformas se gana muy poco, muy poco. Estamos ganando $10 al mes por las plataformas en publicidad. Que pues ni siquiera cubriría los costos de Spreaker, salvo porque Spreaker pues no lo regalaron. Y es mucho más rentable Patreon porque pudimos lograr hacer una comunidad. Logramos hacer una comunidad a través del respeto a la comunidad. Y con ese respeto, ellos decidieron apoyar lo que estamos haciendo y con ese apoyo les damos cosas nuevas para que nos sigan apoyando y se vuelve un trato. Pero entonces construimos algo que nos deja, que abre las puertas para que la gente nos apoye. Y eso está muy chévere y es como de las cosas que nos sentimos más orgullosos. Por ahora no tenemos planes de comercializarlo porque no queremos que la gente nos censure. Entonces, si le vendemos algún capítulo a, qué sé yo, Cine Colombia y Cine Colombia nos obliga a hablar bien de la última película de Adam Sandler, pues quizás no querramos hacerlo y quizás vamos a perder esta honestidad que tanto amamos y que tanto que nos parece tan importante. Entonces, pues por ahí es más importante saber que uno está haciendo las cosas que quiere y como las quiere hacer que llenarse de plata, salvo que se vayan a llenar de mucha plata y se sientan bien con ustedes mismos, que pues no sé, pero ya es una decisión personal. Por ahora es muy difícil porque el campo del podcast está hasta ahora iniciando y las empresas que tienen mucha plata para darle mucha plata a los podcasters, pues no quieren darnos mucha plata porque no entienden lo que está pasando, no entienden el alcance y aún el alcance claramente no es el de YouTube. Entonces, por eso necesitamos que ustedes hagan podcast y consuman podcast y recomienden podcast, porque necesitamos que los podcasts crezcan y que la comunidad crezca y que se vuelva así como un bloque y una masa gigante. Entonces, entre todos nos ayudamos. Última pregunta, ¿nos dan cervezas gratis? Nos regalan cervezas a veces, sí, porque la gente nos quiere. Está guay. Ahora no tanto porque estamos lejos y encerrados, pero sobre todo en los en vivos nos dan esto. Bueno, a las 8:30 me voy, quedan 3 minutos. ¿Cómo descubro podcast? Recomendaciones de otras personas en las que confío, como Sara Trejos de Presunto Podcast o José Nicolás de Random Access History. Busco los temas que me gustan en los buscadores yo uso Luis Apple Podcast, busco los temas que me gustan, les doy 15, 20 minutos de escucha juiciosa y veo si la forma en la que están hablando me gusta o no. Y ya, reviso las listas de podcast, de Spotify, dependiendo de lo que me gusta hacer y veo la gente. También veo por ahí cuando sacan listas X. Podcast favorito, Estúpido Nerd. Eh, podcast favorito, a mí me gusta iniciar a la gente en El Gran Apagón. Me parece una obra maravillosa de podcast narrativo. Y
Hay un podcast que se llama Everything is Alive. Es un podcast en el que un presentador entrevista cosas como toallas y matrioscas y jarras y tatuajes y cosas así y les da una personalidad y es muy divertido escuchar. Es muy corto, dura 15 minutos. Ah, ¿qué días, qué hora graban? Grabamos los jueves a la hora que podamos, a la hora que lleguen los nerds, cuando grabamos de verdad y a la hora que haya menos ruido en nuestras casas. Poca ganancia para los micrófonos configurados con mucha o poca ganancia. Es mejor es mejor subir el volumen que intentar bajar el volumen de un sonido destruido. Y Alexander Chávez preguntó, ¿cuánto duran sus grabaciones? Ya lo dije, si no quedó muy claro, entre 1 hora y media y 2 horas para sacar 1 hora, hora y media de programa. Porque nos descarrilamos mucho. Entonces, eso todo lo corto, todo lo quito, porque a veces no llega a ningún lado y se vuelven chistes pendejos. ¿Han grabado en video algún podcast? Hemos grabado en video el podcast en vivo del sofá. Y ya. De resto nos parece harto y nos tocaría ver cómo editar video y nos da presa. Entonces por eso no editamos el podcast en video. Si alguien quiere ser un editor de video y quiere trabajar por cero plata, bienvenido. Eh, chin, chin, chin. En eventos como Podcastinación, si llega a ver este año, hay cabida para podcasts pequeños iniciantes. Ok, Podcastinación. Última pregunta y me voy. Podcastinación es un evento que está pensado para apoyar al podcast en Colombia. Eso quiere decir que vamos a apoyar mucho más a los podcasts que están empezando. La última vez, pues lo que hicimos con Sofa fue conocer a los amigos y traer la gente que podíamos encontrar y que podía dar consejos a los podcasts iniciantes. Este año esperamos poder, depende de la cuarentena y depende de las cosas, pero sí, esperamos poder hacer que la gente tenga una plataforma para mostrar sus contenidos nuevos. Entonces, tienen de aquí a octubre, creo que eso es Sofa, para hacer algo y estaremos abriendo las convocatorias si las hay, depende de lo que pase. Pero sí, si no, el otro año. Y los invitamos a que nos escuchen. Somos dos toches y una rola. No sé cómo se llama, supongo que dos toches y una rola. Entonces, pues, ya que contesté todo, espero les haya gustado. Realmente mis consejos es que escuchen lo que están haciendo, es que sepan y tengan claro cómo están haciendo las cosas y cómo romper las reglas. No todos los podcasts son iguales, porque si todos los podcasts fueran iguales serían aburridos. Y sus voces son perfectas para podcast, no importa la voz que tengan. Entonces, sin más, adiós, estúpidos nerds. Bye.